El viento de la sierra soplaba con una fuerza que parecía querer arrancar de cuajo los tejados viejos de San Miguel de las Nieves. Las calles empedradas, vacías a esas horas, guardaban un silencio pesado, apenas interrumpido por el chasquido de alguna puerta mal cerrada y el repiqueteo lejano de un tejocote cayendo de un árbol. El invierno en aquel pueblo no tenía piedad, calaba los huesos y entumecía los dedos aún dentro de casa. Miguel, sentado junto a la mesa de su cocina, sostenía entre las manos una taza de café de olla que todavía humeaba. Llevaba horas escuchando el ulular del viento golpeando las ventanas. Su taller estaba cerrado desde la tarde. No había cliente que se aventurara a salir con semejante frío. Sus manos, curtidas por años de trabajar la madera, ahora descansaban inmóviles sobre la taza. Pensaba en su hija, tan lejos, en la Ciudad de México, y en lo sola que estaba su casa desde que ella partió. El reloj marcaba casi las 11 de la noche, cuando un golpe seco en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Miguel frunció el ceño. A esas horas nadie tocaba en San Miguel, y menos en una noche como esa. El golpe se repitió, esta vez más suave, pero insistente. Se levantó, ajustó el rebozo de lana sobre los hombros y caminó hacia la entrada. Al abrir, el aire helado se coló como cuchillo. Frente a él estaba un hombre mayor, envuelto en un zarape tan gastado que los hilos colgaban como raíces secas. Su sombrero, ladeado, apenas dejaba ver unos ojos oscuros y profundos que parecían conocerlo desde siempre. «Buenas noches», dijo el desconocido, con voz pausada y grave. «¿Podría darme un lugar donde pasar la noche? El camino ha sido largo y el frío no perdona». Miguel dudó. No era común que extraños llegaran al pueblo sin avisar, y mucho menos a su casa. Miró al hombre de pies a cabeza, botas polvorientas, manos agrietadas, el aliento visible en el aire helado. Había en su mirada algo extraño, no miedo ni súplica, sino una serenidad que descolocaba. «Pase», respondió al fin, apartándose de la puerta. No es noche para andar afuera. El hombre cruzó el umbral despacio como midiendo cada paso. Miguel cerró y volvió a la cocina. Sirvió otra taza de café y empujó hacia él un plato con pan dulce. «Gracias», dijo el visitante tomando asiento. «Tiene usted un hogar cálido». «Cálido lo que se dice, no tanto», contestó Miguel con una media sonrisa. «Pero algo de calor queda». Por un momento el silencio fue cómodo. Afuera, el viento seguía rugiendo, golpeando la madera de las ventanas. El hombre tomó un sorbo del café y cerró los ojos, como si bebiera algo más que una simple infusión. «¿De dónde viene?», preguntó Miguel. «De muy lejos», respondió él, «aunque, a veces, no importa de dónde venimos, sino hacia dónde vamos». Miguel arqueó una ceja, pero no insistió. Había en sus palabras un tono que lo hacía sentirse observado de una forma distinta, como si aquel hombre supiera más de él que cualquier vecino. Y mientras el reloj marcaba el paso lento de la noche, Miguel no imaginaba que ese encuentro sería el inicio de algo que cambiaría su vida para siempre. Suscríbete para descubrir el resto de esta historia que podría tocar tu corazón de formas inesperadas. El viento afuera seguía cantando su canción helada, y en la cocina 2 hombres compartían café, silencio y un misterio que apenas comenzaba a germinar. El hombre se acomodó en la silla, como si llevara horas esperando ese momento. Sus manos temblaban ligeramente. No se sabía si por el frío o por el cansancio del camino. Miguel lo observaba con cautela, sin apartar la mirada de sus gestos pausados. «Tome, aquí hay más café», dijo, acercándole la jarra. «Ayuda contra el frío». El visitante sonrió apenas, una sonrisa pequeña, como quien no está acostumbrado a recibir gestos de bondad. Tomó la taza y la sostuvo entre sus manos, absorbiendo el calor antes de dar un sorbo. «Tiene buen café», comentó dejando que el aroma llenara el aire. «Me recuerda a uno que probé hace muchos años, en un pueblo no muy lejos de aquí». Miguel frunció el ceño. «¿En qué pueblo?». El hombre hizo una pausa.
No lo recuerdo, o tal vez no quiera recordarlo. Había algo en su tono que parecía esconder más de lo que decía. No era evasivo como un mentiroso, sino más bien selectivo, como si sus palabras fueran piezas que solo colocaba en el momento justo. Miguel partió un pan dulce y lo dejó frente a él. El hombre tomó un pedazo, lo probó y cerró los ojos un instante. «Tiene el sabor de las manos que trabajan con amor», dijo, casi como una oración. La frase desconcertó a Miguel. «¿Y usted a qué se dedica?», preguntó, intentando descubrir quién era. El visitante sonrió de nuevo, pero esta vez sus ojos brillaron con un matiz extraño. «Camino, ayudo cuando puedo, escucho cuando me dejan y de vez en cuando descanso». Miguel sintió una mezcla de curiosidad e incomodidad. No era común que un forastero hablara así. Además, el hombre no parecía ansioso ni asustado. Estaba allí como si el tiempo no le importara. «¿Cómo se llama?», preguntó Miguel directo. El visitante lo miró fijamente y por un momento Miguel tuvo la sensación de que esa mirada le atravesaba, como si viera más allá de su piel y de su historia. «Los nombres cambian según quien los diga», respondió. «Esta noche para usted no hace falta que tenga uno». Miguel no supo qué decir. No le gustaba la gente misteriosa, pero había algo en aquel hombre que no podía clasificar como amenaza. La serenidad con la que hablaba, la forma en que observaba cada rincón de la cocina, hasta parecía familiarizarse con la casa. «¿Ha estado aquí antes?», preguntó sin pensar. El hombre dejó la taza sobre la mesa y acarició el borde de la madera como reconociendo las marcas del tiempo. «Tal vez, o tal vez en un lugar muy parecido». El silencio que siguió fue espeso, pero no incómodo. Afuera, el viento golpeaba con más fuerza, y la leña en el fogón crepitaba, llenando el aire con un olor a madera quemada. «Tiene usted un hogar que guarda historias», dijo el visitante casi en un susurro. Miguel se quedó viéndolo, preguntándose qué historias podría conocer un hombre que decía no tener nombre. La noche avanzaba despacio. Entre sorbo y sorbo de café, el visitante contaba pequeñas anécdotas de caminos polvorientos, ríos que cruzó a pie y amaneceres en lugares donde el cielo parecía más grande. Nunca decía exactamente dónde había estado ni a dónde iba, pero sus palabras tenían un peso que obligaba a escucharlo. Miguel, sin darse cuenta, comenzó a relajarse. Había en aquella voz una calma que hacía olvidar el frío. Sin embargo, en el fondo de su mente, algo le decía que ese hombre traía consigo más que historias. Cuando finalmente el visitante dejó el pan sobre el plato, Miguel tuvo la extraña certeza de que aquella noche no terminaría como cualquier otra. Algo se había instalado en su casa, invisible pero presente, como una semilla que empezaba a germinar en silencio. El amanecer llegó envuelto en una neblina espesa que parecía aferrarse a las calles como un manto húmedo. Miguel despertó temprano, movido por la costumbre de abrir el taller antes que los demás, pero esa mañana lo primero que notó fue el silencio. No escuchó pasos ni el murmullo de voces, solo el goteo de agua acumulada en el tejado cayendo sobre el patio. Buscó al visitante en la pequeña habitación donde le había tendido un petate y una cobija. Estaba vacía. El zarape gastado ya no colgaba en la silla y el aire frío del cuarto le dijo que la puerta había sido abierta antes del alba. Miguel salió al zaguán y miró en ambas direcciones. Nada. Ni un rastro de huellas en el empedrado húmedo. Se quedó un momento parado, sintiendo esa inquietud sorda que se clava en el estómago. No sabía si sentirse aliviado porque el hombre se hubiera marchado sin problema o preocupado por no haber podido despedirse. Caminó hasta la plaza para comprar pan fresco. Allí, el primero en saludarlo fue don Chucho, su vecino, un hombre de voz ronca y bigote espeso que llevaba años viendo pasar historias y chismes por la calle principal. «¿Y ese visitante que tuviste anoche?», preguntó con una sonrisa curiosa. Miguel se detuvo sorprendido. «¿Cómo supiste?». «Vi la luz encendida hasta tarde, y cuando fui a cerrar la puerta, lo vi entrar. Alto, delgado, con ese zarape que parecía sacado de otra época». Miguel asintió, recordando cada detalle.
Sí. Llegó pidiendo refugio. Don Chucho dejó el canasto de pan sobre la banca y se inclinó un poco hacia él. Te voy a decir algo y no quiero que me tomes por loco. Ese hombre podría haber sido Jesús. Miguel soltó una risa corta, incrédula. Ándale, Chucho, no empieces con tus cuentos. No, hablo en serio, insistió el vecino. Mi abuelo decía que, de vez en cuando, él se aparece así. En noches frías, con ropa humilde, pidiendo posada. No todos tienen el corazón para abrirle la puerta. Las palabras resonaron en Miguel más de lo que quería admitir. Intentó tomarlas como una broma, pero el tono de don Chucho era distinto esta vez, más grave, casi irreverente. De regreso a casa, pasó por la tiendita de doña Marta a comprar azúcar. Apenas lo vio, ella le guiñó un ojo. Oye, ¿es cierto que hospedaste a un hombre misterioso? Aquí ya se anda diciendo que ni del pueblo es. Miguel suspiró. Solo fue un viajero con frío, nada más, pero los rumores corrían más rápido que el viento. Al llegar a la parroquia para entregar unas maderas, el sacristán lo miró con una mezcla de curiosidad y respeto. Dicen que le diste café y pan. ¡Qué bendición, hermano! Miguel dejó el pedido y se marchó sin responder. No entendía por qué un simple gesto de hospitalidad se había convertido en tema de conversación en cada rincón. El resto del día, mientras trabajaba en el taller, la imagen del visitante volvía a su mente. Sus ojos profundos, las frases extrañas, la calma con la que bebía el café. Recordó que nunca le dijo su nombre, que no explicó de dónde venía, y que parecía conocer su casa sin haberla visto antes. Esa noche, mientras cerraba la tranca de la puerta, Miguel sintió que algo en él había cambiado, aunque no supiera explicar qué. Afuera, el viento volvía a recorrer las calles del pueblo, llevando consigo murmullos, y entre ellos el eco persistente de las palabras de don Chucho. Podría haber sido Jesús. Se recostó sin hambre, con la mirada fija en el techo, preguntándose por primera vez en muchos años si su fe estaba tan firme como creía. El domingo amaneció con un cielo despejado, pero el frío seguía apretando, como si se negara a dejar ir la noche. Miguel se levantó temprano, más por costumbre que por ganas, y se preparó para asistir a misa. No era de faltar, aunque en los últimos años su fe había quedado arrinconada entre la rutina y las heridas que nunca cerraron desde la muerte de Elena, su esposa. En el camino a la iglesia se cruzó con doña Marta, quien le sonrió con malicia. «Pues dicen que hasta los santos han visitado tu casa», bromeó. Miguel soltó una risa forzada, pero la frase se le quedó pegada. Al entrar al templo, notó las miradas curiosas. No era solo un rumor, era una historia que crecía con cada voz que la contaba. Se sentó en su banca habitual, al fondo, y escuchó al padre Julián hablar sobre el pasaje de Mateo 25, «Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste». Las palabras lo atravesaron como un dardo. Sintió que no era casualidad escucharlas justo ahora. Recordó las veces que había cerrado la puerta a vendedores ambulantes o a niños pidiendo dulces en Día de Muertos. Recordó también el frío en la voz de su hija cuando le dijo que se quedaría a vivir en la capital y no regresaría al pueblo más que en ocasiones contadas. Al final de la misa, don Chucho lo alcanzó. «Te lo digo en serio, Miguel, no todos tendrían el valor de abrir la puerta. Muchos lo habrían dejado afuera». «No sé si fue valor o simple instinto», respondió él. «Lo que sí sé es que no puedo dejar de pensar en ese hombre». El vecino le dio una palmada en el hombro y se alejó. Miguel quedó solo en la plaza, viendo cómo los niños jugaban con trompos y las señoras discutían precios en los puestos de atole y tamales. A lo lejos, escuchó a un grupo de hombres reírse. Uno de ellos, Juan, que siempre había tenido la lengua larga, comentó en voz alta: «Ya ven, ahora Miguel se cree santo por dar café a un desconocido». La risa del grupo le quemó por dentro. No contestó, pero apretó los puños. Caminó de vuelta a casa con el corazón pesado. En la soledad de su cocina, se sirvió otro café y se sentó mirando el fogón apagado. Las palabras del padre Julián y las burlas de Juan se mezclaban en su cabeza.
No sabía qué pensar. ¿Había hecho algo especial o simplemente un gesto común que ahora todos exageraban? La imagen del visitante volvía una y otra vez. La serenidad en su rostro, la forma en que sostenía la taza, como si agradeciera no solo la bebida, sino el acto mismo de compartir. Y junto a esa imagen, la voz de Elena en su memoria, recordándole aquella frase que solía repetir: «Nunca sabes si quien toca tu puerta es un ángel disfrazado». Miguel suspiró y apoyó la frente en las manos. No quería admitirlo, pero algo en esa experiencia estaba removiendo cosas que había enterrado. La fe adormecida, la compasión olvidada, la idea de que todavía podía abrir su corazón sin miedo a perder. Esa noche, mientras el frío se colaba por las rendijas de la ventana, se prometió estar más atento, no solo a las personas que llegaran a su puerta, sino a los pequeños gestos que tal vez eran señales. Lo que no sabía era que esa promesa pronto sería puesta a prueba de maneras que jamás habría imaginado. El lunes comenzó con un cielo gris y una bruma ligera que humedecía la ropa en cuestión de minutos. Miguel abrió su taller temprano, decidido a concentrarse en el trabajo para no seguir dándole vueltas a las conversaciones de los últimos días. Sobre la mesa tenía las piezas de un aparador que un cliente de la capital había encargado con urgencia. Era un trabajo grande, y el pago le permitiría ponerse al día con lo que debía en la maderería. Mientras repasaba los bordes con la lija, escuchó pasos acercándose. Levantó la vista y vio a don Aurelio, el dueño de la maderería, un hombre robusto, de ceño perpetuamente fruncido y voz grave. «Buenos días, Miguel», saludó sin mucha cordialidad. «Buenos, don Aurelio. Justo estoy trabajando en el pedido que le comenté». El comerciante interrumpió con un gesto seco. «Vengo porque la cuenta ya pasó del plazo. No puedo seguir esperando». Miguel tragó saliva. «Esta semana me pagan el aparador y le liquido todo». Don Aurelio negó lentamente. «Ojalá fuera tan fácil, pero anoche recibí la noticia. El cliente canceló. Dice que se llevará otro mueble de Guadalajara». El golpe le cayó como piedra. «¿Cancelar? Pero ya estaba avanzado». «No es mi problema, Miguel. Lo que sí es mi problema es que me debes 3 meses de madera y clavos. Si no pagas para el viernes, tendré que quedarme con tus herramientas». Miguel sintió un calor de rabia subiéndole al rostro, pero respiró hondo. «No haga eso, Aurelio. Si me quita las herramientas, no podré trabajar y menos pagarle». «Tienes 4 días», respondió el hombre antes de marcharse, dejando el eco de sus botas en el empedrado. Miguel se quedó solo, mirando el mueble a medio terminar. Era como ver horas de esfuerzo convertirse en nada. Un nudo de impotencia le apretaba la garganta. El resto de la mañana intentó concentrarse, pero los números se agolpaban en su cabeza. Lo poco que tenía ahorrado, las deudas del taller y hasta la cuenta pendiente en la tiendita de doña Marta. No podía pedirle dinero prestado a nadie. Todos en el pueblo sabían que el trabajo escaseaba en esa temporada. Al mediodía, salió a caminar para despejarse. En la plaza, algunos vecinos lo saludaron, pero él apenas respondió. Cada palabra que escuchaba parecía recordarle su situación. Hasta la voz de don Chucho, que desde una banca le gritó: «¡Ánimo, compadre, que la fe mueve montañas!». Miguel levantó la mano en un saludo apagado. Fe. Sí, pero la fe no pagaba facturas. Regresó al taller y pasó la tarde trabajando en piezas pequeñas que pudiera vender rápido: bancos, tablas de picar, marcos sencillos. Mientras lijaba uno de ellos, se sorprendió recordando las palabras del visitante misterioso. Lo que se da con el corazón regresa de maneras que no siempre entendemos. Se preguntó si eso aplicaba también a las deudas, pero enseguida lo descartó como una ingenuidad. Sin embargo, no pudo negar que algo en su interior se resistía a rendirse. Cuando el sol comenzó a esconderse tras las montañas, Miguel cerró el taller con la sensación de llevar un peso sobre los hombros. Caminó a casa repasando mentalmente posibles soluciones, pero ninguna parecía suficiente para reunir el dinero antes del viernes. Al llegar, encendió el fogón y calentó un poco de frijoles con tortillas duras.
comió en silencio, escuchando el viento filtrarse por las rendijas. Aquella noche durmió mal, dando vueltas en la cama y soñando con puertas cerradas y voces que repetían una y otra vez, 4 días. Lo que Miguel no sabía era que, incluso en medio de esa desesperanza, la ayuda estaba más cerca de lo que imaginaba, esperando la ocasión justa para aparecer. El martes amaneció con un sol tímido que apenas lograba calentar las calles frías de San Miguel de las Nieves. Miguel abrió el taller con el mismo peso en el pecho que llevaba desde la visita de don Aurelio. 4 días para saldar la deuda. 4 días que parecían un muro imposible de escalar. Pasó la mañana intentando vender algunas tablas de picar y marcos a los vecinos, pero la respuesta fue siempre la misma. En cuanto cobre la quincena, o ahorita no, compadre. Volvió al taller con las manos vacías y un nudo en la garganta. Cerca del mediodía escuchó pasos arrastrados acercándose. Al asomarse, vio a doña Remedios, una mujer mayor, menuda y encorvada, conocida por su carácter firme y por cuidar las flores de la iglesia como si fueran sus hijas. Llevaba un rebozo azul y una canasta colgando del brazo. «Buenos días, Miguelito», saludó con voz pausada. «Buenos días, doña Remedios. ¿Qué la trae por acá?» Ella dejó la canasta sobre la mesa de trabajo y sacó un cuaderno arrugado. «Vine porque el padre Julián me pidió que buscara a alguien para reparar los bancos viejos de la iglesia, y pensé en ti». Miguel sintió una mezcla de alivio y sorpresa. «¿Reparar los bancos? Claro que puedo». «No tenemos mucho para pagar», aclaró ella, mirándolo a los ojos. «Pero lo que hay es tuyo si aceptas». Miguel se apresuró a asentir. «Cualquier trabajo es bienvenido, doña Remedios. Y más si es para la iglesia». Ella sonrió mostrando unas pocas muelas que le quedaban. «Sabía que dirías que sí. Los bancos están astillados y algunos cojean. Si no se arreglan antes de la fiesta patronal, la gente se quejará». Acordaron que Miguel pasaría esa misma tarde a revisar. Antes de irse, doña Remedios le dejó un frasco de miel de abeja. «Para que endulces el café. No es pago, es cariño». Cuando ella se alejó por la calle, Miguel sintió que un rayo de esperanza se filtraba en medio de sus preocupaciones. El trabajo no era grande, pero lo suficiente para impedir que don Aurelio le quitara las herramientas. Por la tarde, cargó unas herramientas básicas y caminó hasta la iglesia. El interior olía a cera derretida y flores frescas. Los bancos, efectivamente, tenían patas flojas, tablas desgastadas y clavos oxidados. Mientras tomaba medidas y hacía apuntes, el padre Julián se acercó. «Me alegra que hayas aceptado, Miguel. No todos estarían dispuestos por tan poco». «Padre, lo poco o lo mucho siempre ayuda», respondió él. El sacerdote asintió con una sonrisa. «A veces, lo que parece poco se convierte en mucho, si se hace con las manos correctas». Esa frase quedó flotando en su mente mientras regresaba al taller para comenzar el trabajo. Cortó madera, lijó piezas nuevas y reforzó patas. El sonido del martillo le devolvía una calma que hacía días no sentía. Cuando el sol comenzó a esconderse, ya tenía listos 2 bancos reparados. Los dejó recargados junto a la pared, satisfecho del avance. Preparó una cena sencilla y, mientras comía, pensó que quizá, después de todo, había una manera de salir adelante sin perderlo todo. Al acostarse, el cansancio lo venció rápido. No escuchó el viento, ni los perros ladrando a lo lejos. Solo recordó, antes de quedarse dormido, que en medio de su peor momento había aparecido una mano tendida cuando menos lo esperaba. Lo que no sabía era que este trabajo, además de salvarle temporalmente, lo acercaría aún más al misterio que seguía rondando su vida desde aquella noche fría. La noche del jueves cayó con un cielo limpio y una luna grande que iluminaba las calles empedradas como si fueran de plata. Miguel cerró temprano el taller. Los últimos 2 días había trabajado sin descanso en los bancos de la iglesia y apenas le quedaban fuerzas para cenar y acostarse. Sin embargo, algo lo impulsó a caminar hacia la plaza antes de irse a casa. Al llegar notó que estaba casi vacía.
Solo un par de jóvenes jugaban lotería en un puesto improvisado y una anciana vendía atole humeante. Fue entonces cuando lo vio. Sentado en una banca, mirando hacia el cielo, estaba el hombre del zarape gastado. Miguel se detuvo unos segundos, dudando. No sabía si acercarse o dejarlo ahí, como si hubiera sido solo un espejismo. Pero el hombre giró la cabeza y lo miró directamente, como si lo hubiera estado esperando. «Buenas noches, Miguel», dijo con esa voz pausada que él recordaba perfectamente. «Buenas», respondió sintiendo un escalofrío. «No pensé volver a verlo». «Yo sabía que volveríamos a encontrarnos». Miguel se sentó a su lado. Desde ahí la vista de la plaza era tranquila. Faroles encendidos, el aroma del atole mezclándose con el del pan recién horneado de la panadería cercana. «La última vez se fue sin despedirse», dijo Miguel. «A veces las despedidas no son necesarias», contestó el visitante. «Lo importante es lo que queda en el corazón». Hubo un silencio breve. Miguel se dio cuenta de que quería preguntarle muchas cosas. ¿Quién era? ¿De dónde venía? ¿Por qué hablaba así? Pero en lugar de eso, preguntó, «¿Y ahora qué lo trae por aquí?» El hombre lo miró con calma. «Las mismas razones que me llevaron a tu puerta. El camino, el frío y quizá algo más». Miguel arqueó una ceja. «¿Algo más? Tal vez», dijo el visitante sin dar más detalles. «Dime, ¿cómo está tu fe estos días?» La pregunta lo tomó por sorpresa. «No sé», respondió bajando la mirada. «He estado ocupado con problemas, deudas, cosas de la vida». «A veces los problemas son las herramientas con las que se talla el alma», comentó el hombre. «Como tú trabajas la madera, cortas, lijas, das forma, y al final surge algo nuevo». Miguel lo observó intrigado. «Habla como si me conociera de toda la vida. Tal vez te conozco más de lo que imaginas». Un cosquilleo extraño recorrió la espalda de Miguel. Quiso insistir, pero el hombre cambió de tema. «¿Cómo va tu trabajo?» «Reparando bancos para la iglesia. No me salvará de todos mis problemas, pero al menos no perderé mis herramientas». El visitante asintió. «Eso es bueno. Nunca subestimes lo que tus manos pueden construir, aunque parezca pequeño». La conversación continuó un rato más, alternando silencios y frases que, para Miguel, parecían tener un doble sentido. No eran charlas vacías. Cada palabra que el hombre pronunciaba parecía buscar un lugar en su memoria. Cuando el reloj de la torre marcó las 9, Miguel se dio cuenta de que el frío empezaba a calar. «Deberíamos irnos. Aquí afuera no hay cobijas que alcancen». El visitante sonrió. «Yo siempre llevo mi abrigo conmigo», dijo, tocando el zarape. Caminaron juntos unas calles. Al llegar a la esquina donde Miguel debía girar hacia su casa, el hombre se detuvo. «Nos veremos pronto, Miguel. Y cuando eso pase, quizá entiendas lo que ahora no ves». Sin dar oportunidad a más preguntas, se alejó por una calle lateral. Miguel se quedó mirando su figura perderse en la penumbra, con la misma sensación que tuvo la primera noche, que ese hombre llevaba consigo un misterio imposible de ignorar. Regresó a casa con la mente revuelta, sabiendo que algo estaba a punto de cambiar, aunque no pudiera decir qué. El viernes amaneció con un aire extraño, como si el pueblo estuviera reteniendo la respiración. Miguel trabajó desde temprano en el taller, decidido a terminar los últimos bancos de la iglesia antes de llevarlos a entregar. El aroma de la madera recién cortada se mezclaba con el del barniz, y el golpeteo constante del martillo marcaba el ritmo de la mañana. A mediodía salió un momento para llevar una tabla al almacén del fondo. Fue entonces cuando olió algo distinto, un humo acre, seco, que no venía del fogón. Volvió corriendo al área principal y vio un hilo gris escapando por una rendija del techo. El corazón se le aceleró. Empujó la puerta y se encontró con un pequeño infierno. Una chispa, tal vez de un cable viejo, había prendido un montón de virutas secas junto al banco de trabajo. Las llamas trepaban rápido por la pared, alimentadas por el barniz y la madera. «¡No, no, no!», gritó buscando el cubo de agua. Arrojó la primera carga sobre el fuego, pero apenas lo debilitó.
Salió a la calle pidiendo ayuda, y en segundos varios vecinos llegaron corriendo. Don Chucho apareció con otra cubeta, doña Marta con una manta mojada, y dos jóvenes empezaron a golpear las llamas con palas. El humo hacía arder los ojos y el calor quemaba la piel a distancia. Miguel trabajaba sin pensar, movido por puro instinto, hasta que después de interminables minutos lograron sofocar el incendio. El taller quedó en silencio, roto solo por las respiraciones agitadas. La pared ennegrecida, las virutas convertidas en ceniza y dos bancos completamente calcinados eran el saldo inmediato. Miguel se dejó caer sobre una silla con las manos temblando. «Pudo haber sido peor», dijo don Chucho, todavía jadeando. «Si no hubieras estado aquí, las llamas habrían tomado todo». Miguel asintió, pero por dentro sentía un peso insoportable. 2 días de trabajo se habían ido en minutos, y lo peor, tendría que rehacer las piezas sin tiempo ni recursos de sobra. Doña Marta le puso una mano en el hombro. «Ánimo, hijo, la madera se quema, pero las manos siguen». La frase lo golpeó de forma extraña, como si hubiera escuchado algo parecido antes. Recordó las palabras del visitante en la plaza. «Lo que se quema no siempre se pierde». Un escalofrío le recorrió la espalda. «Gracias a todos por ayudar», dijo finalmente, con voz ronca. Poco a poco, los vecinos se fueron. Miguel se quedó solo, mirando las marcas del fuego como si fueran heridas en su propio cuerpo. El olor a humo impregnaba todo, y aunque sabía que debía empezar a limpiar, se sentía sin fuerzas. Caminó hasta el banco menos dañado y pasó la mano por la superficie chamuscada. Cualquier otro mueble se habría ido a la basura, pero en ese momento pensó que tal vez aún podía rescatar algo. No sería perfecto, pero podría servir. Esa tarde, en lugar de rendirse, Miguel empezó a trabajar otra vez. No con la rapidez desesperada de antes, sino con una calma extraña. Cada golpe de martillo, cada corte de sierra, era un recordatorio de que aún estaba de pie. Al caer la noche, el cansancio lo obligó a detenerse. Miró el taller medio destruido y sintió una mezcla de tristeza y orgullo. El fuego había devorado parte de su trabajo, pero no su voluntad. Se acostó tarde, con las manos doloridas y el cuerpo exhausto, pero con una certeza creciendo en su interior. Mientras tuviera esas manos y un poco de madera, aún podía reconstruir lo perdido. Lo que Miguel no imaginaba era que en pocos días, esas mismas manos recibirían ayuda de lugares donde nunca pensó buscar. El sábado amaneció con un aire limpio, como si la lluvia de la madrugada hubiera querido borrar las huellas del incendio. Miguel despertó antes del amanecer, todavía con el olor a humo impregnado en la ropa y en las manos. Se vistió en silencio, tomó un café rápido y fue directo al taller. Lo primero que vio fueron las marcas negras en la pared y las cenizas en el suelo. Pero en lugar de hundirse en el desaliento, tomó la escoba y empezó a limpiar. Cada palada de restos quemados era un pequeño acto de resistencia. No tardó en escuchar pasos afuera. Era don Chucho, con una gorra vieja y una sonrisa amplia. «Vine a ver si necesitabas una mano». «Siempre se necesitan manos, Chucho», respondió Miguel agradecido. Minutos después, apareció doña Marta con un termo de café y una bolsa de bolillos. «Para que trabajen con energía», dijo, dejándolos sobre la mesa. Y así, uno tras otro, comenzaron a llegar más vecinos. Los hermanos Rivera con tablas que les sobraban, Lupita con clavos y tornillos. Incluso 2 jóvenes que Miguel apenas conocía trajeron un bote de pintura olvidado en un almacén. Miguel se sintió sobrecogido. «No sé cómo agradecerles». «No se agradece», respondió doña Remedios, que había llegado con un manojo de flores para ahuyentar la tristeza. «Se hace porque así somos en este pueblo». Con todas esas manos, el trabajo avanzó rápido. Repararon la pared, lijaron nuevas tablas para los bancos y ordenaron el espacio para que Miguel pudiera seguir trabajando sin tropezar con los restos del incendio. El sonido de martillos y sierras se mezclaba con el de las risas y las conversaciones. En un momento de pausa mientras bebían café,
Chucho comentó: «¿Sabes, Miguel? A veces la gente necesita un motivo para unirse. Hoy, ese motivo fuiste tú». Miguel sonrió, aunque con un nudo en la garganta. No estaba acostumbrado a recibir tanto apoyo. Siempre había sido de los que resolvían solos, sin pedir ayuda. Pero ese día, entendió que permitir que otros ayudaran no lo hacía débil. A media tarde el taller parecía otro, no solo más limpio y reparado, sino lleno de una energía distinta. Miguel retomó el trabajo en los bancos con renovada determinación, mientras algunos vecinos se ofrecían a lijar o sujetar piezas. Doña Remedios se acercó en silencio y le entregó un pañuelo bordado. «Para que limpies el sudor y para que recuerdes que no estás solo». Él lo guardó en el bolsillo, sintiendo que esas palabras quedaban grabadas más hondo que cualquier golpe de martillo. Cuando el sol empezó a caer, la mayoría se despidió. Miguel se quedó un rato más afinando detalles. En el silencio que siguió, pensó en cómo un lugar que por la mañana parecía derrotado, ahora tenía vida de nuevo, y no pudo evitar recordar otra vez al visitante misterioso. Palabras suyas resonaban en su mente: «Nunca subestimes lo que tus manos pueden construir, aunque parezca pequeño». Era como si ese hombre supiera que este momento llegaría. Cerró el taller ya de noche, con las manos adoloridas pero el corazón ligero. Caminando hacia casa, vio la plaza iluminada y a lo lejos creyó distinguir una figura con un zarape sentada en una banca. Parpadeó y ya no estaba. No dijo nada, pero sonrió para sí. Tal vez era su imaginación, o tal vez no. El domingo por la mañana, Miguel se encontraba ajustando el respaldo de uno de los bancos ya terminados, cuando escuchó un golpecito en la puerta del taller. Al abrir, encontró a don Chucho con las manos en los bolsillos y una expresión que no le había visto en mucho tiempo, mezcla de intriga y seriedad. «¿Tienes un momento?», preguntó el vecino. «Claro, pasa». Chucho entró, miró alrededor como asegurándose de que nadie más estuviera cerca, y luego dijo en voz baja: «Necesito contarte algo sobre ese hombre que recibiste aquella noche fría». Miguel lo miró con cautela. «Adelante». «La noche que lo vi entrar a tu casa. Más tarde yo salí a dejar un costal de maíz en la iglesia. Y ahí estaba él, sentado en la primera banca con la cabeza inclinada como si rezara». Miguel frunció el ceño. «¿Y eso qué tiene de raro?». «No es eso lo extraño. Lo extraño es que me quedé a esperarlo, y cuando el reloj de la torre dio la medianoche, lo vi ponerse de pie, caminar hacia el altar y desaparecer». Miguel soltó una risa nerviosa. «¿Desaparecer? ¿Cómo que desaparecer?». «Literal». Caminó hacia la pared detrás del altar y... nada. No hubo puerta, no hubo sombra. Simplemente ya no estaba. El carpintero se quedó en silencio. Conocía a Chucho desde hacía años. El hombre podía exagerar historias, pero nunca inventaba algo tan concreto. «¿Estás seguro de lo que viste?», insistió Miguel. «Más seguro que de mi propio nombre, y no soy el primero que ve algo así. Mi abuelo me contaba que hace como 50 años, durante otra noche helada, un hombre con zarape entró a la iglesia y desapareció de la misma forma. Nadie supo quién era, pero desde entonces se decía que era una aparición». Miguel sintió un escalofrío, recordando las miradas profundas del visitante y las frases que parecían conocerlo por dentro. «¿Y por qué me cuentas esto ahora?». Chucho suspiró. «Porque creo que no fue casualidad que tocara a tu puerta, y porque si vuelve a aparecer, quiero que estés preparado». «¿Preparado para qué?». «Para escuchar lo que tenga que decirte. Algunos reciben visitas que cambian la vida, Miguel. No las dejes pasar como si fueran cualquier cosa». La conversación quedó flotando en su cabeza todo el día. Mientras lijaba y ensamblaba piezas, no dejaba de imaginar la escena descrita por su vecino. El hombre del zarape, de pie en la penumbra de la iglesia, caminando hacia el altar y desvaneciéndose. Por la tarde, decidió dar un paseo para despejar la mente. Pasó frente a la iglesia y se detuvo unos minutos, observando la puerta cerrada. Sintió una extraña tentación de entrar, pero no lo hizo. En cambio, siguió caminando hasta la plaza.
donde el aire fresco de la sierra parecía querer limpiar sus pensamientos. El resto del día transcurrió en una calma engañosa. Las palabras de Chucho seguían golpeando su interior. No fue casualidad. Se preguntó si acaso todas las dificultades recientes, las deudas, el incendio, incluso la ayuda inesperada, tenían algún sentido oculto que todavía no alcanzaba a ver. Al llegar la noche, antes de cerrar el taller, Miguel encendió una vela y la colocó sobre el banco en el que había estado trabajando. No sabía bien por qué lo hacía, pero le pareció un gesto necesario, como si de alguna manera quisiera invitar a ese misterioso visitante a volver. Mientras observaba la pequeña llama, sintió que la espera apenas comenzaba. El lunes amaneció más frío que de costumbre. Una helada cubría los techos y el empedrado brillaba bajo la luz pálida del amanecer. Miguel se levantó con un dolor extraño en las articulaciones y una pesadez en el pecho que le dificultaba respirar. Pensó que sería cansancio acumulado, pero mientras avanzaba la mañana, el cuerpo empezó a darle señales más claras: escalofríos, fiebre y un sudor frío que le empapaba la frente. Intentó seguir trabajando en el taller, pero al levantar una tabla sintió que las fuerzas lo abandonaban. Se apoyó en la mesa para no caer y comprendió que no podría continuar. Cerró el taller y caminó tambaleando hasta su casa. Cada paso parecía pesar el doble y el aire helado le raspaba los pulmones. Al llegar, encendió el fogón para calentarse un poco y se envolvió en 2 cobijas. La fiebre lo atrapó rápido, haciéndolo entrar en un estado entre el sueño y la vigilia. En medio de ese delirio lo vio. El visitante estaba allí, sentado junto a su cama, observándolo con una serenidad que no encajaba con la urgencia del momento. «Aún no has terminado tu obra», le dijo con voz firme pero suave. Miguel quiso preguntar qué significaba eso, pero el calor y el cansancio lo arrastraron de nuevo a la inconsciencia. Cuando volvió a abrir los ojos, ya no había nadie. Un golpe en la puerta lo hizo reaccionar. Con esfuerzo, se levantó y abrió. Era doña Remedios, sosteniendo una olla envuelta en un trapo. «Te vi cerrar el taller temprano y supe que algo no estaba bien. Es solo un resfriado». Intentó restarle importancia. Ella lo miró con severidad. «Con este frío, un resfriado mal cuidado se convierte en algo peor. Anda, acuéstate. Te traje caldo de pollo y té de manzanilla con miel». Miguel obedeció sin protestar. Mientras comía despacio, doña Remedios empezó a contarle historias de cuando su difunto esposo enfermó y cómo, en esos días, entendió que cuidar de alguien era también una forma de amor. «La vida, Miguel, se vive sirviendo a otros. Uno no está aquí para guardar todo para sí mismo», dijo mientras le acomodaba las cobijas. Las palabras le hicieron eco. Recordó todas las manos que lo habían ayudado después del incendio, los vecinos que habían llevado madera, café, clavos, y ahora ella, cuidándolo como si fuera de su familia. Durante 3 días, doña Remedios pasó cada mañana a revisarlo, llevándole comida caliente y remedios. La fiebre fue cediendo poco a poco, pero la sensación de fragilidad quedó. Miguel comprendió que no era invencible y que su tiempo y fuerzas no eran eternos. El jueves, cuando por fin pudo salir a la calle, el aire frío le golpeó el rostro como una advertencia. Caminó hasta el taller y lo encontró tal como lo había dejado, con las herramientas en su lugar y los bancos esperando a ser terminados. Se sentó un momento respirando hondo. El recuerdo del visitante y su frase seguían presentes. «Aún no has terminado tu obra». Miguel no sabía si se refería a los bancos, al taller, o a algo más grande que todavía no podía ver. Pero tenía claro que, si había una obra por terminar, debía reunir fuerzas para lograrlo. Ese día encendió el fogón del taller y comenzó a trabajar de nuevo, más despacio, pero con la determinación de quien sabe que cada día cuenta. Lo que no imaginaba era que el próximo paso de esa obra lo acercaría más que nunca al verdadero significado de su encuentro con aquel hombre misterioso. El viernes amaneció despejado, con un sol suave que iluminaba las montañas y hacía brillar las gotas de rocío en los techos de lámina. Miguel se sentía más fuerte después de los días de reposo,
aunque todavía con algo de cansancio en el cuerpo. Al entrar al taller, observó los bancos ya reparados y un pensamiento se le instaló con fuerza. No quería limitarse a cumplir el encargo, quería dejar algo que trascendiera. Ese mismo día, cuando llevó los bancos terminados a la iglesia, se acercó al padre Julián. Padre, estaba pensando, ¿qué le parecería si fabrico un banco especial para el altar? Algo diferente, que simbolice esperanza. El sacerdote lo miró con sorpresa. Miguel, eso requeriría más tiempo y material. Lo sé, respondió él. No pido pago extra. Quiero hacerlo como una promesa. ¿Promesa a quién? Miguel dudó un segundo. A mí mismo. Y quizá a alguien más. El padre sonrió comprendiendo más de lo que Miguel estaba dispuesto a decir. Entonces, adelante. La iglesia siempre tiene espacio para un acto nacido del corazón. Esa misma tarde comenzó a trabajar. Seleccionó tablones de encino que guardaba para un proyecto especial y trazó un diseño distinto a cualquier otro que hubiera hecho. Respaldo curvo con tallados de espigas de trigo y ramas de olivo, símbolos de vida y paz. En el centro planeaba colocar una pequeña cruz incrustada en madera más oscura. Mientras trabajaba, los vecinos que pasaban por el taller se asomaban curiosos. Lupita le llevó un frasco de barniz que había sobrado de su casa. Los hermanos Rivera donaron un par de tablas nuevas. Doña Marta le llevó pan dulce para que no trabajara con el estómago vacío. El taller se llenó de voces, risas y el sonido constante de herramientas. Miguel notó que, sin proponérselo, aquella promesa se estaba volviendo un proyecto colectivo. Cada persona que ayudaba dejaba algo suyo en la obra, un clavo, una brocha, un consejo. Al caer la noche, estaba lijando el respaldo cuando escuchó pasos firmes detrás de él. Se giró y allí estaba, el visitante del zarape, de pie en la penumbra, observando en silencio. «Volviste», dijo Miguel sin sorpresa esta vez. «Nunca me fui del todo», respondió el hombre acercándose. Se detuvo frente al banco y pasó la mano sobre la madera como si pudiera leer su historia. «Es un buen trabajo, pero lo que lo hace especial no es la madera, sino las manos que lo tocan y los corazones que lo esperan. No es solo un banco», aclaró Miguel. «Es algo que quiero dejarle al pueblo». El visitante sonrió, y por primera vez Miguel notó en su expresión una calidez profunda. «Entonces no olvides que cada marca, cada corte, es parte de un mensaje». Sin pedir permiso, el hombre tomó una lija y comenzó a trabajar a su lado. Lo hizo en silencio, con movimientos precisos como si conociera cada fibra de la madera. Miguel no supo cuánto tiempo pasó. Solo sabía que, de alguna manera, tenerlo allí hacía que todo se sintiera más liviano. Cuando levantó la vista, el visitante ya no estaba. La lija descansaba sobre la mesa y en el respaldo del banco, Miguel notó que una de las espigas talladas tenía un detalle que él no recordaba haber hecho. Un diminuto círculo en el centro, como un sol naciente. No supo si interpretarlo como coincidencia o señal, pero sintió que el banco ahora estaba más cerca de ser lo que había imaginado. Y quizá, pensó, también estaba más cerca de entender por qué ese hombre había llegado a su puerta aquella noche fría. La semana siguiente estuvo marcada por un ritmo constante de trabajo. Miguel dedicaba cada hora disponible al banco especial para la iglesia, puliendo los tallados con paciencia y aplicando capas de barniz que dejaban la madera con un brillo cálido. Cada vez que lo miraba, sentía que no era solo una pieza de carpintería. Era un mensaje silencioso para quien supiera leerlo. El martes, mientras lijaba los últimos detalles, se sorprendió mirando de reojo hacia la puerta del taller, como si esperara que el visitante del zarape apareciera de nuevo para seguir trabajando juntos. Pero los días pasaban y no había señal de él. El viernes por la mañana, Miguel decidió que era hora de llevar el banco terminado a la iglesia. Con ayuda de don Chucho y los hermanos Rivera, lo transportaron cuidadosamente por las calles empedradas. La gente que los veía pasar se detenía para admirarlo. Doña Marta, desde la puerta de su tienda, comentó: «Eso no es un banco, es una bendición hecha madera.
Al colocarlo frente al altar, el padre Julián lo recorrió con la mano, deteniéndose en los tallados. Es hermoso, Miguel. Y tiene algo, no sé cómo decirlo, algo que se siente más que se ve. Miguel sonrió, pero en su interior sintió una punzada de nostalgia. Miró alrededor, como si en algún rincón de la iglesia fuera a encontrar al visitante observándolo. No estaba. Esa noche, después de cerrar el taller, caminó por la plaza con la esperanza de verlo en su banca habitual. Solo había un par de muchachos tocando guitarra y una pareja de ancianos paseando de la mano. No quedaba rastro del hombre del zarape. Los días siguientes, Miguel preguntó discretamente a los vecinos si lo habían visto. La respuesta siempre era la misma: no. Nadie recordaba haberlo cruzado en las calles desde hacía más de una semana. Incluso doña Remedios, que parecía saber siempre todo lo que pasaba en el pueblo, negó con la cabeza. Hijo, ese hombre vino para algo. Si ya no está, es porque su propósito aquí terminó, o porque aún espera el momento de volver. El comentario le dejó un sabor a misterio que no podía sacarse de encima. Un atardecer, decidido a seguir alguna pista, Miguel caminó hasta las afueras del pueblo, por el camino de terracería que llevaba hacia el norte. El viento frío le golpeaba el rostro y las nubes se teñían de tonos rojos y dorados. No encontró nada, ni huellas ni señales de campamento, ni la silueta familiar que buscaba. Regresó cuando ya caía la noche, con la sensación extraña de que la ausencia del hombre no era una simple desaparición, sino una parte necesaria de todo lo que estaba viviendo. En su casa, se sirvió un café y se sentó a mirarlo enfriarse sobre la mesa. No podía evitar recordar cada encuentro. La primera noche, el café compartido, las frases que parecían adivinaciones, el trabajo silencioso en el banco. Fue entonces cuando reparó en algo. Sobre la repisa donde guardaba sus herramientas más antiguas, había un pequeño trozo de madera que no recordaba haber visto antes. Lo tomó y vio que tenía grabado con cortes precisos un símbolo diminuto, el mismo círculo dentro de una espiga que había aparecido tallado en el banco sin que él lo hiciera. No sabía si interpretarlo como una señal o como una simple coincidencia, pero algo en su interior le dijo que no lo había perdido del todo. Quizá de algún modo ese hombre seguía presente. Y si era así, tarde o temprano volvería. Miguel apagó la luz del taller esa noche con una certeza tranquila. No siempre se necesita ver a alguien para saber que todavía está contigo. La mañana del miércoles comenzó tranquila. El aire estaba fresco y en el pueblo se escuchaban los primeros sonidos de la actividad diaria. El martilleo distante de algún herrero, el canto de los gallos rezagados, el aroma del pan recién salido del horno de doña Marta. Miguel abrió el taller sin prisa. Con el banco ya entregado, el trabajo pendiente parecía menos urgente. Cerca del mediodía, mientras revisaba unas tablas, escuchó un golpe en la puerta. Al abrir se encontró con el padre Julián, sosteniendo un sobre sellado con cera roja. «Esto llegó para ti esta mañana», dijo el sacerdote. «No tiene remitente. Lo dejaron en la puerta de la iglesia». Miguel lo tomó con curiosidad. El sobre era grueso, de un papel áspero que no recordaba haber visto en el pueblo. Rompió el sello y dentro encontró una carta escrita con una caligrafía clara y elegante. «Miguel, el frío de aquella noche no era solo del clima, sino del alma que necesitaba calor. Tú abriste tu puerta sin saber quién tocaba, y en ese gesto encendiste más que un fogón. Encendiste un recuerdo en muchos y una esperanza en ti mismo. No olvides que cada acto que nace del corazón deja huella, aunque no la veas de inmediato. Tu obra aún no termina, pero has dado un paso que pocos se atreven a dar, el que estuvo en tu puerta, en la noche fría». Miguel leyó y releyó esas palabras, sintiendo que el pecho se le llenaba de una mezcla de emoción y asombro. Miró al padre Julián. ¿Quién pudo haberla escrito? El sacerdote negó lentamente. «No lo sé, pero si me preguntas creo que ya tienes una idea». La tarde pasó en silencio. Miguel guardó la carta en una caja de madera donde conservaba pocas cosas valiosas:
una foto de su esposa, un dibujo de su hija cuando era niña y una medalla antigua que había pertenecido a su madre. Sentado en la mesa de la cocina, dejó que su mente repasara todo desde el principio. Los golpes en la puerta aquella noche helada, la calma del visitante, sus palabras en la plaza, la ayuda silenciosa en el banco, la desaparición que don Chucho juraba haber visto. Era como unir piezas de un rompecabezas que no estaba hecho para encajar del todo, pero que igual formaba una imagen. Al caer la noche, decidió ir a la iglesia. No había misa y el templo estaba vacío. Se acercó al banco que había construido y pasó la mano por el tallado de las espigas. Allí estaba el pequeño círculo en una de ellas, ese detalle que no recordaba haber hecho y que coincidía con la pieza de madera que había encontrado en su taller. «No sé quién eres realmente», susurró. «Pero gracias». Su voz se perdió en el eco del recinto. Durante un momento sintió que el silencio de la iglesia no era soledad, sino compañía, una presencia invisible, pero real. Al salir, la noche estaba despejada y las estrellas brillaban con una intensidad poco común. Miguel se detuvo un instante en la plaza, respirando el aire frío. En lo más profundo de su ser, aceptó que, sea quien sea ese hombre, había cambiado su vida para siempre, y que, aunque no volviera a verlo, la huella de su visita se quedaría con él. Con la carta bien guardada y el corazón tranquilo, regresó a casa, sin saber que lo que había comenzado como un acto de simple hospitalidad se había convertido en el inicio de un legado que el pueblo recordaría. El invierno comenzó a ceder lentamente, y los primeros días templados trajeron un aire distinto al pueblo. San Miguel de las Nieves seguía con su ritmo pausado, pero algo había cambiado. El banco que Miguel construyó para la iglesia se había convertido en un punto de encuentro silencioso. Los feligreses se detenían a mirarlo, algunos lo tocaban antes de sentarse, y otros simplemente se quedaban ahí unos minutos en silencio, como si esperaran recibir algo más que descanso. Miguel, por su parte, había retomado el trabajo en su taller con una serenidad nueva. Seguía reparando muebles y construyendo encargos, pero ahora dedicaba parte de su tiempo a hacer arreglos sin cobrar para quienes no podían pagar. Era como si aquel acto de una noche fría se hubiera multiplicado en pequeñas acciones que daban calor a otros. Un sábado por la mañana, mientras ajustaba una mecedora, doña Remedios pasó a saludar. «El banco se ve más hermoso con cada día que pasa», comentó. «No es solo la madera, hijo, es lo que representa». «Yo solo hice mi parte», respondió Miguel sonriendo. «Sí, pero tu parte era necesaria», replicó ella, dándole una palmada en el brazo. Ese mismo día, don Chucho llegó con un encargo, una pequeña cruz tallada para colocar sobre la puerta de su casa. «Dicen que protege el hogar», explicó, «pero para mí es más que eso. Es un recordatorio de que, cuando alguien toca, hay que abrir». Miguel aceptó el trabajo con gusto. Mientras tallaba la cruz, no pudo evitar pensar en la carta que aún guardaba junto a sus recuerdos más preciados. Las palabras del visitante, «tu obra aún no termina», seguían vivas en su mente. Con el tiempo, empezó a notar algo curioso. Cada vez que ayudaba a alguien, ya fuera reparando un mueble viejo o simplemente escuchando sus problemas, sentía la misma paz que aquella noche en que abrió la puerta. No sabía si el hombre del zarape volvería, pero había comprendido que su presencia no dependía de verlo, sino de vivir según lo que había aprendido. Un domingo, después de misa, el padre Julián se acercó a él en la plaza. «Miguel, quiero agradecerte por lo que hiciste por la iglesia y por el pueblo. No todos dejan huella, pero tú lo has hecho». «Yo solo hice lo que sentí correcto», contestó, un poco incómodo por los elogios. «Justo eso es lo que marca la diferencia», dijo el sacerdote. «Actuar sin esperar nada a cambio». Esa tarde, sentado frente a su taller, Miguel miró las montañas a lo lejos. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados. Cerró los ojos y por un instante creyó escuchar una voz conocida, suave y firme. «La puerta sigue abierta». No supo si fue un recuerdo o algo más, pero no importaba.
Lo entendió como una confirmación. Su vida ya no sería igual. Con una calma profunda, entró al taller y encendió una vela junto a la carta. Era su manera de mantener viva la luz de aquel encuentro. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete para no perder las próximas, donde seguiremos explorando momentos que cambian vidas. Y ahora, haz clic en el video que aparece en tu pantalla para continuar este viaje. Miguel sabía que las noches frías volverían, como vuelven siempre en las montañas, y también sabía que, si un día escuchaba de nuevo los golpes en su puerta, abriría sin dudarlo, porque algunos encuentros no son casualidad, y algunas visitas, aunque se marchen, se quedan para siempre.